Muy buenos días. Saludo cordialmente a todas las personas que nos acompañan en este acto desde San José, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al ser las 7 horas, un minuto, se procederá a la notificación de la sentencia del caso Habitantes de La Oroya versus Perú, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 67 del reglamento del tribunal. Paso la palabra al señor secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, para que haga algunas precisiones. Muchas gracias, señora presidenta. El día 18 de marzo se envió una comunicación a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informándolos que hoy se procedería a la notificación de la sentencia y se les solicitó que acreditaran las personas que estarían presentes en este acto. La sentencia se está enviando por medios electrónicos a las partes y a la Comisión Interamericana. Una vez terminado el acto de notificación, la sentencia y el resumen oficial de la misma se publicarán en el sitio web del tribunal y se dará a conocer por sus redes sociales. Este acto de notificación está siendo transmitido por las redes sociales del tribunal. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad representada por el señor y la señora Jorge Mesa Flores, secretario ejecutivo adjunto, y Daniela Saavedra, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Asimismo, se da la bienvenida a las víctimas y sus representantes, las señoras y señores Liliana Ávila García, Ana Cedestad, Rosa Peña, Marcela Ribeiro, Cristian Gualinios y Gloria Cano. De igual modo, se da la bienvenida a la representación del Estado, en esta oportunidad la delegación compuesta por los señores y señoras Carlos Miguel Riaño Valareso, Procurador Público Especializado Supranacional, Carlos Yaja Vilena, Procurador Público Adjunto Especializado Supranacional, Carlos Alberto Cuadros Castillo, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, Milagros Zoraida Pacha Suárez, abogada de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. A continuación, la señora presidenta del tribunal, jueza Nancy Hernández López, procederá a dar lectura de los puntos resolutivos de la sentencia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia emitida el día 27 de noviembre de 2023, en el caso Habitantes de La Oroya contra Perú, declaró la responsabilidad internacional del Estado de Perú por la violación de los derechos al medio ambiente sano, la salud e integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de las 80 víctimas del caso, por la violación a los derechos a la niñez en perjuicio de 57 víctimas y por la violación del derecho a la vida en perjuicio de 2 víctimas. La Corte también concluyó que el Estado es responsable por la violación a la obligación de desarrollo progresivo en los términos del artículo 26 de la Convención Americana por la adopción de medidas regresivas en la protección del medio ambiente. La Corte Interamericana decidió por 5 votos a favor y 2 en contra. 1. Desestimar la excepción preliminar en razón de la materia respecto a la competencia de la Corte para pronunciarse sobre violaciones al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en razón del tiempo de conformidad con los párrafos 24 a 28 de la sentencia. Disienten el juez Humberto Antonio Sierra Porto y la jueza Patricia Pérez Goldberg. Por unanimidad. 2. Desestimar la excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos de conformidad con los párrafos 32 a 43 de la sentencia. La Corte Interamericana también declaró por 5 votos a favor y 2 en contra que 3. El Estado es responsable por la violación del derecho al medio ambiente sano contenido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tanto en su dimensión de exigibilidad inmediata como de prohibición de regresividad, y en su dimensión individual y colectiva en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas señaladas en el anexo 2, en los términos de los párrafos 107 a 129, 153 a 187 y 266 de la sentencia. Disienten el juez Humberto Antonio Sierra Porto y la jueza Patricia Pérez Goldberg. Por 5 votos a favor y 2 en contra,
determinó que 4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la salud contenido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 8.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas señaladas en el anexo 2, en los términos de los párrafos 130 a 134, 188, 214 y 266 de la sentencia. Disienten el juez Humberto Antonio Sierra Porto y la jueza Patricia Pérez Goldberg. Por unanimidad, determinó que 5. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, contenido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Juan 5 y María 14, en los términos de los párrafos 135 a 138, 215 a 219 y 266 de la sentencia. 6. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida digna y a la integridad personal contenidos en los artículos 4.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas señaladas en el anexo 2, en los términos de los párrafos 136 a 138, 220 a 234 y 266 de la sentencia. 7. El Estado es responsable por la violación de los derechos de la niñez contenidos en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de 57 personas en los términos de los párrafos 139 a 143, 235 a 245 y 266 de la sentencia. 8. El Estado es responsable por la violación de los derechos al acceso a la información y a la participación política contenidos en los artículos 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de las personas señaladas en el anexo 2 en los términos de los párrafos 144 a 152, 246 a 261 y 266 de la sentencia. 9. El Estado es responsable por la violación del derecho a un recurso judicial efectivo contenido en el artículo 25.2c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de las personas señaladas en el anexo 2 en los términos de los párrafos 270 a 302 de la sentencia. 10. El Estado es responsable por el incumplimiento de su deber de investigar en violación a los derechos contenidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de María 1, María 11, María 13, Juan 2, Juan 7, Juan 12, Juan 13, Juan 17 y Juan 19 en los términos de los párrafos 303 a 319 de la sentencia. Asimismo, por unanimidad, la Corte dispuso que 11. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 12. El Estado promoverá y continuará las investigaciones respecto a los actos de amenazas y hostigamiento a las víctimas del presente caso y respecto a la contaminación ambiental en La Oroya de conformidad con lo establecido en los párrafos 327 y 328 de la sentencia. 13. El Estado realizará un diagnóstico de línea base y un plan de acción para remediar los daños ambientales en La Oroya de conformidad con lo establecido en los párrafos 333 y 334 de la sentencia. 14. El Estado brindará gratuitamente y por el tiempo necesario tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico en caso de ser requerido de las víctimas de violaciones al derecho a la salud, integridad personal y vida digna de conformidad con lo establecido en el párrafo 338 de la sentencia. 15. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 340 de la sentencia y realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional de conformidad con lo establecido en el párrafo 341 de la sentencia. 16. El Estado compatibilizará la legislación que define los estándares de calidad
del aire para la protección del medio ambiente y la salud de las personas en los términos del párrafo 346 de la sentencia. 17. El Estado garantizará la efectividad del sistema de estados de alerta en La Oroya en los términos del párrafo 347 de la sentencia. 18. El Estado garantizará que los habitantes de La Oroya que sufran síntomas o enfermedades relacionados con la exposición a contaminantes cuenten con un sistema de atención médica especializada y que se logre la existencia de un sistema de salud para brindar una atención médica adecuada en los términos de los párrafos 348 y 349 de la sentencia. 19. El Estado adoptará y ejecutará medidas para garantizar que las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya se realicen conforme a los estándares ambientales internacionales y de conformidad con la legislación nacional, y realizará medidas de compensación ambiental y garantizará que los titulares mineros ejecuten sus actividades atendiendo a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, los principios marcos sobre derechos humanos y medio ambiente, en los términos de los párrafos 350, 351 y 352 de la sentencia. 20. El Estado implementará un programa de capacitación para funcionarios judiciales y administrativos que laboren en el Poder Judicial y en las entidades con competencias en el sector del gran y mediana minería en el Perú, en los términos de los párrafos 353 de la sentencia. 21. El Estado diseñará un sistema de información que contenga datos sobre la calidad del aire y agua en las zonas del Perú donde exista mayor actividad minero-metalúrgica en los términos del párrafo 354 de la sentencia. 22. El Estado elaborará un plan para la reubicación de aquellos habitantes de La Oroya que deseen ser reubicados en los términos del párrafo 355 de la sentencia. 23. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 367, 368, 369, 376, 377 y 378 de la sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos en los términos del párrafo 382 de la sentencia. 24. El Estado reintegrará al Fondo de Asistencia Legal y de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso en los términos del párrafo 386 de la sentencia. 25. El Estado, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 26. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado total cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Los jueces Ricardo Pérez Manrique, Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y Rodrigo Mudrovich dieron a conocer sus votos individuales concurrentes, y el juez Humberto Antonio Sierra Porto y la jueza Patricia Pérez Goldberg dieron a conocer sus votos parcialmente disidentes. Paso la palabra al señor secretario del tribunal. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que se ha notificado la sentencia en el caso Habitantes de La Oroya contra Perú. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Doy por terminado el acto de notificación en el caso Habitantes de La Oroya versus Perú. Muchas gracias, que tengan muy buenos días.